Muy buenos días, doctores. ¿Cómo están, doctoras? Buenos días, doctor. Muy Buen bien. día, doctor, ¿cómo está? ¿Cómo van? ¿Bien? Bueno, vamos a iniciar ya nuestra clase del día de hoy. Nos quedaría la clase de hoy y la de mañana, porque el día lunes, recuerden que ya estamos terminando este módulo. Entonces vamos a trabajar el día de hoy, como les había indicado, sobre un tema muy importante y la estructuración del mismo tipo penal, eh, que es el homicidio culposo. Acá vamos a hacer relación también en referencia a ese tema que vemos en derecho penal general, que es sobre la culpa. Les había indicado que leyésemos el artículo 23 del Código Penal y vamos a mirar en qué consiste ese homicidio culposo. Entonces, la norma y algunos tratadistas nos indican que el homicidio culposo se puede definir jurídicamente como la causación de la muerte de una persona, como el hecho de quitarle a una persona la vida, ya sea por acción o por omisión. Estas decíamos el día de ayer que son las formas de ejecución de la conducta punible. Decíamos que estas son las formas que tiene las personas naturales de cometer las conductas punibles. Entonces, de esta manera, vamos a mirar nosotros en qué consiste ese homicidio culposo, ya sea por acción o por omisión. De igual forma, nosotros conocemos otras formas de ejecución de la conducta punible y que la vimos, que es el dolo, la culpa y la preterintención, pero acá única y exclusivamente vamos a hablar sobre la culpa, porque de esa manera es que por acción o por omisión eh, o se da el homicidio culposo como consecuencia de la violación al deber objetivo de cuidado o debido a la desatención de alguna actividad que requiere una atención, que requiere un cuidado exigible, ya sea por presibilidad del sujeto agente. Es importante señalar en este homicidio culposo, doctores, que el juicio de desvalor o el juicio, el cuidado que no tenemos nosotros, está integrado por tres aspectos fundamentales que se deben tener en cuenta. Primero, que ese homicidio culposo se puede dar por acción o por omisión. Ese es como el primer presupuesto, el primer requisito que nos indica para que se pueda dar ese homicidio culposo. Segundo, la infracción al deber objetivo de cuidado por alguna actividad riesgosa que estemos nosotros llevando a cabo. Entonces, ese vendría a ser como el segundo componente o el segundo integrante del homicidio culposo. Y el resultado es el tercero, que el resultado no es doloso, sino es culposo. Entonces, no es ni doloso ni preterintencional, que son las otras formas de comisión de la conducta punible, sino que es culposo. Nosotros habíamos hablado en un principio de las otras formas de ejecución de la conducta punible y decíamos que es el dolo, sus clases de dolo, la culpa, sus clases de culpa, además los ingredientes que sustentan la culpa y finalmente la preterintención. Acá vamos a hablar de la culpa, vamos a mirar las clases de culpa y vamos a mirar si se da este homicidio culposo, ya sea por negligencia, por imprudencia o por impericia, que son los factores que sustentan la culpa. En materia penal, nosotros habíamos hablado, doctores, que existen dos clases de culpa. Siempre vamos a tener esa explicación y vamos a tener siempre que en materia penal en Colombia se tienen dos clases de culpa. En este momento se me olvidan las clases de culpa, quiero que me las recuerden, doctores, porque se me acaban de olvidar. La culpa, doctor, buenos días, con representación y sin representación. Perfecto, muy bien, doctora Claudia. Entonces, la culpa con representación y la culpa sin representación.
La culpa con representación se presenta cuando la gente prevé el resultado nocivo de su actuar y confía en poderlo evitar. Yo les indicaba, por ejemplo, yo tengo mi carro sin frenos o los frenos están molestando, quiero viajar, mire que esto es previsible porque yo lo conozco, ¿cierto? Y pienso que en el momento que no lo mando a arreglar porque es previsible, no mando a arreglar mi vehículo y pienso que en el momento que necesite de frenar o de alguna situación, yo puedo evitar eso porque lo puedo maniobrar y puedo evitar esa situación y no es posible. Mire que me represento que puedo ocasionar un daño, que puedo ocasionar un accidente, sin embargo, pienso en poder evitarlo. Esa es la culpa con representación. Me represento de pronto el accidente, me represento de pronto el poder atropellar a una persona, sin embargo, pienso que lo puedo evitar utilizando las maniobras y toda esa situación. Hablábamos nosotros de la culpa sin representación, ¿no? Y dice que la culpa sin representación sucede cuando el sujeto infractor no se representa un resultado previsible estando obligado a ello. Entonces, esta persona inclusive se le olvida que el vehículo está fallando o le están fallando los frenos, se le olvida todo eso, no se representa, no hace esa representación en su mente y esto es previsible y sin embargo, pues al no representarse en la ocurrencia del hecho o la ocurrencia del accidente, sin embargo, pues de igual manera sale y utiliza el vehículo que le están fallando los frenos. Con alguna de estas dos situaciones es que se presenta el homicidio culposo por la culpa que se da en la ejecución o en la actividad de diferentes funciones que nosotros desempeñamos en la cotidianidad. Y hablábamos nosotros que existen tres formas de presupuestos que sustentan la culpa. Uno que es la imprudencia, ¿cierto? Que es la producción de un resultado típico por acción y es la clara violación del deber objetivo de cuidado en relación con la ejecución o puesta en marcha de actividades peligrosas. Eso es en la imprudencia. Cuando nosotros no tenemos el cuidado suficiente, el cuidado necesario para desarrollar algunas actividades peligrosas. Por ejemplo, cuando se actúa sin las diferentes precauciones, hablemos así, en el desarrollo de algunas actividades peligrosas. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos o cogemos nuestro vehículo, esa es una actividad peligrosa. Entonces, en este evento, pues, se está incurriendo en la imprudencia por no estar pendientes de esa actividad peligrosa y vulnerar el deber objetivo de cuidado en el momento que conducimos un vehículo y que sabemos que está fallando. Habíamos hablado también de la negligencia, ¿no? La negligencia pues es el resultado culpable y que tiene su arraigo, tiene su origen, la negligencia en la omisión por descuido o falta de atención en el ejercicio de una determinada actividad previsible también. Nosotros hablábamos y colocamos el ejemplo de las personas que van y abren unos huecos y no le dan la señalización correcta o no señalizan esos huecos y hay un peligro latente para cualquier persona que cruce por ahí. Hay una situación, por ejemplo, en las alcantarillas anteriormente cuando se hurtaban las alcantarillas, quedaban esos huecos y la administración no señalizaba esta situación y entonces por negligencia, doctores, se vendría a cometer esta conducta culposa por negligencia. Ya hablábamos también de la impericia, doctores. Esto estoy haciendo un recuento porque esto ya lo sabemos, ya lo conocemos. Simplemente hago un recuento sobre la culpa, las clases de culpa y los presupuestos que sustentan la culpa. Esto es un recuento que se hace para mirar de qué manera se puede cometer esa
esa conducta culposa, se lesiona a una persona o se le causa en este evento, estamos hablando del homicidio culposo, se le causa la muerte a una persona por culpa. Y hablábamos también de la impericia y decíamos que la impericia es carencia absoluta relativa de conocimiento o experiencia en el desarrollo de cualquier arte, oficio o profesión. Permítame un segundo. ¿Qué pasó? Estoy ocupado, mano. Estoy ocupado. No tengo. Ahora más tarde. Ahora más tarde que estoy en clase, hermano. Estoy ocupado. Entonces, doctores, la impericia es cuando no se tiene el conocimiento, cuando no se tiene la experiencia, cuando no se tiene ese conocimiento óptimo para poder desempeñar un arte, profesión u oficio. Esa es la impericia. Entonces, en este evento se deben tener en cuenta estos presupuestos importantes para que cuando se comete una conducta punible y bien sea que se lesione un bien jurídicamente protegido o bien sea que se le cause, por ejemplo, la muerte en esas actividades peligrosas que nosotros estamos desempeñando y que estamos infringiendo el artículo 23 del Código Penal. Entonces, ahorita vamos a leer ese artículo 23 del Código Penal. Profe, disculpe, el señor Alejandro y yo tenemos la mano levantada. Señora. Creo que iba primero Alejandro. Dale, Claudia, tranquila, no te preocupes, después voy yo. Ah, vale, perfecto, gracias. Profe, entonces en el entendido que usted nos decía que la negligencia, la imprudencia y la pericia, estos serían unos factores generadores de la culpa. Sí, claro. Son factores generadores de la culpa o factores que sustentan la culpa. Porque si yo, por ejemplo, en el hecho, si hablamos, por ejemplo, de la imprudencia, recuerden que hay un riesgo permitido. El riesgo permitido nos indica a nosotros, por ejemplo, en el hecho de conducir un vehículo, el riesgo permitido es la velocidad a la cual nos indican que podemos conducir un vehículo. Ese es un riesgo permitido, ¿cierto? Si cometemos una conducta punible con esa velocidad, por ejemplo, en carretera a 80, si vamos con ese riesgo permitido que se conoce y cometemos una conducta punible por alguna situación de imprudencia, por la misma situación que les digo, tenemos los frenos largos del vehículo, pero vamos con el riesgo permitido y sin embargo no mandamos a arreglar los frenos sabiendo que lo podemos hacer, pues mire que aquí estamos hablando de una imprudencia y cometemos una conducta punible con el riesgo permitido. Ahora bien, cometemos también una imprudencia cuando salimos de ese riesgo permitido. Yo creo que les indicaba de un ejemplo cuando a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, se toma un vehículo y se cree erróneamente que no va a haber tránsito o tráfico y conducimos a un riesgo no permitido, doctores, que es ir, por ejemplo, a 120, 130 kilómetros por hora. Ese es un riesgo que no está permitido. Y entonces, si por imprudencia sabemos que nuestro vehículo está mal de frenos y vamos con ese riesgo no permitido, pues tenemos esa imprudencia también con un riesgo no permitido y se irá a sancionar con mayor severidad a esa persona. Mientras que si vamos dentro del riesgo permitido, pero sabemos que el carro está fallando y causamos un accidente y dentro de ese accidente unas lesiones o la vida, en este caso de la muerte culposa, del homicidio culposo, pues entonces nos irán a sancionar de acuerdo a ese riesgo permitido. No se nos agrava tanto la conducta como cuando abusamos de esa situación, primero que todo, de alta velocidad y segundo, teniendo conocimiento de que nuestro carro está fallando de frenos. Miren que todo eso, y son dos cosas diferentes. Por eso siempre yo les he indicado, doctores, que todos los casos son totalmente diferentes, ¿cierto?
Y acá el homicidio culposo es por esa misma culpa, culpa con representación o culpa sin representación, y esa culpa sin representación o con representación está sustentada en estos factores que sustentan o en los cuales se basa la culpa. Entonces, ese homicidio, por eso siempre nosotros hablamos que ocurrió un homicidio culposo en accidente de tránsito. Es precisamente por esa infracción al deber objetivo de cuidado que está representado en el artículo 23 de nuestra norma legal. Y eso lo debemos nosotros analizar cuidadosamente, porque mire cuántos accidentes han ocurrido por esa situación. Ahora bien, cuando no tenemos ese deber objetivo de cuidado, recuerden lo que ocurrió acá en la autopista norte, que un piloto de Avianca atropelló o se estrelló contra una camioneta por ir en exceso de velocidad. Entonces, mire que aquí es un homicidio por no tener ese cuidado necesario en esa actividad que estaba realizando, que era manejar. Y acá se le complica la conducta porque viene primero que todo alta velocidad, que no es permitido. Segundo, estaba en situación de embriaguez. También esa es otra situación que nosotros debemos tener en cuenta porque vamos a llevar a cabo una actividad peligrosa. Entonces, el hecho de ingerir alcohol, el hecho de ir a alta velocidad, toda esa situación es por culpa, por imprudencia. Señora, démosle la palabra a la doctora Cindy, doctor Alejandro. No se preocupe, doctor. Igualmente, usted me acabó de resolver la inquietud que tenía. Muchísimas gracias. Ah, bueno, doctor Alejandro, me alegra. Doctora Cindy. Profe, buenos días. Sí, me preguntaba referente a eso. Digamos, en un accidente de tránsito, bueno, conozco el caso de una persona que iba en carretera eh, y el occiso, o sea, la persona que murió, eh, estaba en estado de embriaguez. Ahí se le imputaría a la persona, al sujeto Ojo, activo. allá iba también, doctores, porque no siempre, por ejemplo, no siempre la responsabilidad es de la persona que está llevando a cabo esa actividad peligrosa. A veces la responsabilidad es de la víctima, doctores. Ejemplo, yo voy con la velocidad a la cual acá en la ciudad me permite transportar mi vehículo o en el vehículo donde voy con la velocidad que es permitida. Y una persona también, por ejemplo, está a menos de 300 metros de un peatonal, pero si esa persona cruza la calle, cruza la avenida debajo del puente, pues mire que acá la responsabilidad es de la víctima, doctores, porque no se utiliza una situación de prevención que es el puente peatonal, y eso ha sucedido en muchas partes. Yo alguna vez que venía de la ciudad de Tunja para Bogotá, me pasó un vehículo de alta gama que venía superando los 80 kilómetros por hora. Más adelante, como a los 10 kilómetros, se encontraba un municipio, y antes de ingresar al municipio había un puente peatonal y hay avisos donde dice que es peligroso por el cruce de carros, por toda esa situación. Una señora iba por debajo del puente, por la calle, y ese carro la atropelló y le quitó la vida. Entonces, mire que acá hay que mirar, doctores, en todo hay que estudiar, porque si la persona estaba manejando con una velocidad mayor a la permitida, pues también será responsable y culpable. Pero también hay que mirar la responsabilidad en la víctima, doctores. No siempre en los accidentes de tránsito culposos, no siempre es responsable el conductor, también la víctima es responsable. Y en estos casos dice la norma que cuando una persona esté a menos de 300 metros de un puente peatonal, y se averiguará, se indagará si la persona que lo atropelló en su vehículo venía con el riesgo permitido del que hablamos, pues mirará que no irá a ser responsable, sino la responsabilidad será de la víctima, porque ojo, también la víctima puede ser responsable. Otra cosa, doctores, y estamos hablando hoy de eso, y quiero que preguntemos y quiero que aportemos de sus experiencias, así como está haciendo ahorita la doctora Cindy. Otra cosa, nos damos cuenta hoy en día que
existe bastante imprudencia por la situación de las bicicletas y de las motos, ¿cierto? Desen en cuenta si ustedes van manejando, por ejemplo, que tienen que estar muy pendientes, sobre todo de las motos, porque ellos van a una alta velocidad, no respetan semáforos, no, o sea, están violando el deber objetivo de cuidado de estos señores. Cuando son atropellados también o cuando atropellan a una persona, pues se debe poner de presente eso y hacer una indagación y una investigación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el accidente. Todo eso es importante que tengamos en cuenta, no solamente, doctores, porque estamos defendiendo a la víctima, decir, no, es que el culpable, el responsable de la comisión de la conducta punible fue el conductor del carro. No sacar de situaciones o presupuestos de un momento a otro. Hay que analizar, hay que investigar, hay que indagar, hay que buscar elementos materiales probatorios de evidencia física que me den a mí la certeza para poder darle el convencimiento al juez de que la culpa o la responsabilidad fue del conductor. Hay que mirar también la responsabilidad de la víctima, doctores, y por eso se necesita mirar y hacer esa indagación preliminar a conciencia y con responsabilidad para poder buscar esa responsabilidad. Ahora bien, todos estos presupuestos que les he dicho, la culpa con representación, la culpa sin representación, los sustentos de la culpa, que es la negligencia, la imprudencia y la impericia, pues hay que buscar los doctores y mirar a ver para poder llegar a la verdad de la manera y la forma como se cometió ese accidente, violando el artículo 23 de nuestra norma penal. Todo eso es importante que sepamos, doctores. En un accidente de tránsito se debe mirar, se debe indagar. Por eso existen elementos materiales probatorios periciales. Por ejemplo, personas expertas, personas especializadas en frenadas, personas especializadas en la situación del vehículo, mirar el vehículo si le estaban fallando los frenos. Toda esa situación debemos nosotros mirar. Todos los accidentes, doctores, todas las conductas punibles, todos los delitos son de cuidado y de responsabilidad por parte de quien estamos inmersos, ya sea como fiscales o como abogados de la defensa. Todo esto tenemos que indagarlo, investigarlo, por eso no debemos sacar conclusiones a la ligera, doctores. Simplemente debemos es trabajar en esa investigación para poder llevar a cabo la veracidad de cómo ocurrió este accidente y mediante el cual se cometió ese homicidio culposo. Y hay que mirar lo que les indico, el riesgo permitido, el riesgo no permitido, todo esto en estas situaciones de actividades de alto riesgo y mediante las cuales cometemos una conducta punible. Entonces, eso es lo que se debe analizar. Y no solamente en las conductas punibles culposas, en las conductas punibles dolosas, en las conductas punibles preterintencionales, debemos hacer siempre, doctores, ese análisis a conciencia y con responsabilidad para poder llevar a cabo el objetivo al cual nosotros estamos indicados dentro del proceso. Entonces, es importante todo esto y por eso quería que habláramos de ese homicidio culposo. Acá también se pueden presentar, doctores, lesiones personales culposas en accidente de tránsito. Recuerden que eso también se puede presentar por la infracción al deber objetivo de cuidado del artículo 23 de nuestra norma penal. ¿Alguien tiene alguna pregunta o va a aportar algo? Yo tengo una inquietud, doctor González, buenos días. Buenos días. ¿Cuál es la diferencia entre delitos y contravenciones? Doctor, los delitos son cuando se causa un daño grave a una persona. Las contravenciones es, por ejemplo, que si usted se orina en la calle, pues mire que no está perjudicando ningún bien jurídicamente protegido y es algo muy, muy leve, muy sencillo y que las contravenciones por lo general no tienen una sanción privativa de la libertad. Simplemente las contravenciones tendrá una pena pecuniaria y tendrá alguna situación de llamado de atención o de asistir a algún curso sobre esta situación.
Entonces las contravenciones son algo que no es tan importante y que no vulnera derechos fundamentales y que el daño causado no es tan grave. Esa es la diferencia. Perfecto, muy amable. Doctor, Señor. Un ejemplo de culpa sin representación podría ser este. El cazador que dispara precipitadamente contra un animal oculto en un lugar que suele ser visitado por turistas y da muerte en cambio a una persona que se hallaba en ese mismo sitio. Sin lugar a dudas, se podría ser una culpa sin representación. Claro, él no se representa, pues si está cazando. Recuerde que hay temporadas de caza donde se reúnen muchos cazadores a ir a hacer la caza de esos animales, pero no se representan que puede haber alguna persona ahí, porque primero que todo, doctores, si es una actividad y un momento de caza que está permitido, pues no van a saber que va a haber un turista por ahí, sino que se reúnen a cazar animales. De pronto no tiene la visión clara porque vio que se movió una rama y vio un bulto ahí y pensó que era un animal de caza y disparó. No se representó esa situación, entonces, pero habrá algo otras personas que se representan, dirán, no, de pronto, ojo, porque hay una prevención en la mente, de pronto puede haber personas, tengo que estar muy seguro en el momento de disparar y en el momento de cazar ese animal, tengo que estar seguro que sí sea y corresponda al animal que le voy a disparar y que voy a cazar. Mire que todo eso de representarse uno en la mente lo que puede ocurrir, de prevenir lo que pueda ocurrir, por eso se llama culpa con representación. La sin representación es que la persona no se representa que puede ocurrir ese hecho, no se representa que puede causar un accidente, etcétera, etcétera. Entonces, por eso se llama con representación y sin representación. Bien, vamos a leer el artículo 23 de nuestra norma penal y lo vamos a analizar por última vez para que quede claro la culpabilidad. Artículo 23 de nuestra norma legal. De la conducta punible, artículo 23, la culpa. La conducta es culposa cuando el resultado típico es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible o habiéndolo previsto confió en poder evitarlo. Entonces, si ven, la infracción al deber objetivo de cuidado en diferentes actividades. Esa es la culpa. Y no tenemos esa precaución, no tenemos ese cuidado necesario en las diferentes actividades que nosotros estemos realizando. Nosotros hablábamos, por ejemplo, de la impericia, doctores. ¿Cómo es posible que si yo no tengo un conocimiento claro, si yo no tengo una experiencia que me acredite a mí para poder llevar a cabo un trabajo, un oficio, una profesión, vaya a desempeñarlo sin tener esos presupuestos que nos indica la norma? Nosotros somos abogados y no podemos ir a llevar a cabo lo que hacen los arquitectos, un plano para la construcción de un edificio. Pues si yo no tengo la suficiente sapiencia, el conocimiento para llevar a cabo ese plano, pues no puedo ir allá y por ganarme un dinero hacer un plano que cuando llegue el segundo piso del edificio se derrumbe. Esa, por ejemplo, la infracción al deber objetivo de cuidado en esa profesión, arte u oficio. Si yo no soy médico y conozco de pronto empíricamente algo de medicina, pero no soy médico, yo no puedo ir a expedir una fórmula médica para una enfermedad grave que padece alguna persona. Esa es la situación de impericia. En este caso, si le formulo a una persona un medicamento y resulta que con la fórmula o con la aplicación de ese medicamento muere la persona, pues estoy haciendo o estoy cometiendo un homicidio culposo por impericia, doctores. Entonces, todo esto tenemos que tener en cuenta y lo que sucede es una situación, doctores, que a veces uno ha practicado tanto que se le olvidan muchas cosas, se le olvida ese deber objetivo de cuidado. Si yo soy un conductor que llevo ya 10 años, pues yo digo, no, ya sé, ya maniobro el vehículo, lo conozco, toda esa situación.
pero resulta que se presentan situaciones donde no puedo maniobrar y entonces cometo la conducta punible culposa en accidente de tránsito. Ahora bien, si yo conozco con antelación, por eso dice conozco de algo porque es previsible y no preveo esa situación, sino que confío en mis conocimientos y resulta que en el momento de ejecutar la maniobra no lo puedo evitar, pues entonces se está tipificando de esta manera esa conducta punible culposa. Y ojo, doctores, cuando tengamos esa situación es de estudio porque hay que mirar y determinar, doctores, porque de pronto nosotros al no indagar, al no investigar, dejamos imputar cargos que no son y que el fiscal nos está imputando cargos por algo que no es cierto, por algo que no es responsable mi cliente. Siempre, doctores, ya sea en cualquier rama del derecho, doctores, debemos conocer muy bien esas circunstancias de tiempo, modo y lugar. Debemos conocer muy bien los elementos que tengamos de prueba, ya sea en la rama laboral, familia, administrativo. Siempre tenemos que tener claro la manera como se vulneró ese derecho fundamental para poder llevar a cabo esa defensa de esos derechos fundamentales que nos confía a nosotros las personas. Si hablamos nosotros de la situación laboral, cuando exista un acoso laboral, por ejemplo, de la ley 1010 del 2006, un acoso laboral, hay que mirar si realmente se dio o se tipificó ese acoso laboral. No es simplemente sacar soluciones porque creo. Doctores, acá yo les decía que las presunciones en derecho sobran y sobre todo en el derecho penal. Yo no puedo presumir que eso ocurrió de esta o de la otra manera. Los hechos y los elementos materiales probatorios de evidencia física son los que me dan a mí ese convencimiento de la forma como ocurrió la conducta punible. Yo no puedo vivir de presupuestos, de presunciones, de que porque de pronto si hubiera sido de esta manera no se hubiera cometido el accidente. No, doctores, los hechos son reales. En materia penal los hechos son reales. Ahora bien, si no se tipifica el resultado, pues quedará en tentativa en algunos delitos. Entonces, por eso acá dentro de la estructuración de los diferentes delitos o tipos penales, nosotros estamos hablando del bien jurídicamente protegido, tutelado, hablamos de cada uno de los elementos que integran o que estructuran el tipo penal. Pero para ello, en la vida práctica, en la realidad, nosotros debemos estar seguros. ¿Y cómo estamos seguros? Con los elementos materiales probatorios de evidencia física mediante que nosotros obtuvimos o que nos dimos cuenta en el lugar de la ocurrencia de los hechos. Hay que indagar, hay que investigar y estar seguro de ellos, doctores, porque mire que si somos la defensa, la fiscalía es la que tiene elementos materiales probatorios de evidencia física y le atañe única y exclusivamente la prueba a la fiscalía, única y exclusivamente le atañe la prueba a la fiscalía. La prueba no se puede invertir para la defensa. Quien tiene que demostrarme la responsabilidad o culpabilidad de mi cliente, pues es la fiscalía. Por eso nosotros, para poder controvertir esas pretensiones de la fiscalía, debemos estar seguros de haber hecho un estudio a conciencia y con responsabilidad de esto para poder defenderlo. Si no, no podemos, doctores, y nos van a privar de la libertad a nuestro cliente porque no conocemos del hecho o de las circunstancias como ocurrieron los hechos. En este evento del homicidio culposo, porque estamos hablando del homicidio, el bien jurídicamente tutelado pues también es la vida, ¿no? La vida es el bien jurídicamente tutelado. El sujeto activo nos indica el artículo 109, nos indica que es indeterminado porque el legislador no requiere de ninguna calidad de la persona que haya cometido este homicidio culposo, por ejemplo, en accidente de tránsito.
El sujeto pasivo también nos indica que es indeterminado, puede ser cualquier persona a la cual se le cause la muerte mediante ese homicidio culposo, teniendo en cuenta ya los conocimientos de la culpa, las clases de culpa y los aspectos o presupuestos que sustentan la culpa: negligencia, impericia e imprudencia. La conducta se da por acción o por omisión, consistente en privarle la vida o quitarle la vida a una persona por una de las modalidades vistas que dijimos nosotros: imprudencia, negligencia e impericia. Entonces, esa conducta pues viene a ser por omisión o acción causada por esta situación, por los presupuestos que sustentan la culpa. El objeto jurídico, bien jurídico tutelado, pues es la vida independiente de los seres humanos. Independiente, ¿por qué? Porque nosotros vimos al iniciar este curso que existen dos clases de vida, una dependiente y otra independiente. En este caso, pues viene a ser la vida independiente que se le quita por ese homicidio culposo. Bien, de igual manera, pues hay que buscar las normas que se ajusten a este homicidio culposo, y de igual manera, cuando se inicia el proceso, doctores, que ustedes van a ver la ley 906 del 2004, se van a dar cuenta la aplicación, la ejecución de la ley 906 en cada uno de los procesos y las diferentes etapas o audiencias que se llevan a cabo dentro de la ejecución del procedimiento penal. Las audiencias que se surten ante juez penal municipal con función de control de garantías, que se denomina la primera etapa, que es de indagación e investigación, y las otras audiencias que se llevan a cabo ante el juez de conocimiento, que ya es la segunda etapa y que se denomina de juzgamiento. Cuando ustedes vean su procedimiento penal o su procesal penal, van a hablar cada una de estas audiencias. Bien, acá lo estoy indicando es las normas que se aplican en este homicidio culposo, ¿no? Entonces, nuestra norma penal en el artículo 109 nos está indicando de qué es un homicidio culposo, y para poder encontrar la responsabilidad o culpabilidad de la persona que ocasionó la muerte a la otra persona, pues hay que aplicar la ley 906 del 2004 para poder buscar esa responsabilidad, culpabilidad, o por el contrario, para poder buscar la inocencia de esa persona. Bien, el objeto material pues recae sobre la vida, sobre el cuerpo humano que estaba vivo, y mediante ese accidente pues se le quita uno de los derechos fundamentales inherentes a la persona, que es la vida. La culpabilidad, a diferencia de otros delitos consagrados en el Código Penal, entonces la culpa solo puede ser atribuible, en este caso, a título de culpa, porque estamos hablando del homicidio culposo, y por eso hay que diferenciar esta situación. Hay que mirar si realmente la culpa fue la base para poder o para quitarle la vida a esa persona. Desde el punto de vista del derecho penal general, los delitos culposos o preterintencionales no admiten tentativa, porque este es un delito culposo, y nos indica que desde el punto de vista de nuestro derecho penal, los delitos culposos o preterintencionales no admiten la modalidad de tentativa. Bien, doctores, leamos el artículo 109, doctores, y con eso terminamos, y vamos a mirar las circunstancias de agravación punitiva del artículo siguiente. Artículo 109. Homicidio culposo. El que por culpa matare a otro incurrirá en prisión de 2 a 6 años. Hoy 32 meses a 108 meses. Y multa de 20 a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Hoy 26.66 a 150. Cuando la culpa sea cometida, ¿sigo o paro? Sí, no, siga. Cuando la conducta culposa sea cometida utilizando medios motorizados o arma de fuego,
Se impondrá igualmente la privación del derecho a conducir vehículos automotores y motocicletas y la privación del derecho a la tenencia y porte de arma, respectivamente, de 3 a 5 años, hoy 48 a 90 meses. Miren acá la situación. Ya hablamos de la culpa, ¿cierto? Y nos indica acá que tendrá una pena privativa de la libertad. Mire la pena privativa de la libertad tan pequeña, ¿cierto? Para el hecho de haberle quitado la vida a una persona, pues la situación de privación de la libertad es muy pequeña, pues porque se cometió esa conducta culposa. Leamos el artículo 34, doctor Javier, por favor. Artículo 34. De las consecuencias jurídicas de la conducta punible. De las penas. Las penas que se pueden imponer con arreglo a este código son principales, sustitutivas y accesorias, privativas de otros derechos cuando no obren como principales. En los eventos de delitos culposos o con penas no privativas de la libertad, cuando las consecuencias de la conducta han alcanzado exclusivamente al autor o a sus ascendientes, descendientes, cónyuge, compañero o compañera permanente, hermano, adoptante o adoptivo, pariente hasta el segundo grado de afinidad, se podrá prescindir de la imposición de la sanción penal cuando ella no resulte necesaria. Entonces, ese artículo 34 nos indica lo que habíamos hablado en otras clases. Se podrá imponer una pena principal, en este caso vendría a ser la pena privativa de la libertad, pero todo esto depende acá porque mire que la pena es muy pequeña, de 2 a 6 años. Todo depende de los elementos materiales probatorios de evidencia física y todo depende también cuando se ubique la responsabilidad, si es culposa o no. Y de igual manera, acá nos afirman, doctores, que se podrá imponer también como una pena accesoria las del artículo 43 del Código Penal, que es la privación de otros derechos. Por lo general, en estos homicidios culposos, la pena que se le va a imponer es la misma que le está indicando ahí el artículo 34. Se le suspenderá, por ejemplo, la licencia de tránsito por un tiempo, y esto vendría a ser como una pena accesoria a la privativa de la libertad. En algunos otros casos, doctores, pues únicamente le irá a imponer una pena principal, ya sea de privativa de la libertad o una pena principal de suspensión de la licencia de tránsito. Recuerden que hoy en día esto se castiga grave, doctores, grave en el sentido de si se descubre dentro de la investigación que esa persona iba en estado de embriaguez, recuerden que se le puede suspender la licencia definitivamente o por algún tiempo se le suspende esa licencia de tránsito. Entonces, esto es para hacer referencia a las penas que son muy condescendientes de una persona que cometa un homicidio culposo en accidente de tránsito. Entonces, se tiene como requisito de 2 a 6 años de privación de la libertad. Todo depende también de la responsabilidad de la persona, y el juez, dentro de su autonomía y discrecionalidad, pues irá a imponer y sujeto a las normas de derecho, irá a imponer la pena que tenga a bien por esa conducta punible culposa que se cometió. Ahora bien, yo siempre les he indicado que la gran mayoría de conductas punibles o de delitos tienen unas circunstancias que me agravan la conducta. Al agravarme la conducta, me viene a agravar la pena. Siempre tengan en cuenta eso, que es proporcional. La agravación de las circunstancias de agravación punitiva es proporcional a agravarme la pena. Si nosotros hablamos del homicidio simple, el 103 me indica que por este homicidio simple, después de que se haya tenido la veracidad de este homicidio simple, pues la pena a imponer es de 208 meses a 450 meses, cuando es simple. Pero en el artículo 104 me dice que cuando se cometa la conducta punible de homicidio
en estas circunstancias se agravará la conducta punible. Y al agravarse la conducta punible de homicidio, la pena también se me va a agravar. Ya no va a ser de 208 meses a 450 meses, sino que irá a ser de 400 meses a 600 meses. Ya se me agrava. En este caso particular, doctores, del artículo 109, pues cuando se cometa, teniendo en cuenta este artículo 109, pues no habrá una circunstancia de agravación punitiva, no se me agravará la pena. Pero si este homicidio culposo se da teniendo en cuenta los 5 o 6 numerales que están tipificados en el artículo 110, pues se me agrava la conducta y de igual manera se me agrava la pena. Entonces, vamos a mirar esas circunstancias de agravación punitiva del homicidio culposo. Según el artículo 110 del Código Penal, me dice que la conducta se agravará de igual manera la pena se agravará, nos indica el artículo, se agravará a la pena del artículo anterior cuando en el momento de cometer la conducta punible el agente se encontraba bajo influjo de bebidas embriagantes, droga o sustancia que produzca dependencia psíquica o dependencia. Bueno, ahí por lo general las bebidas embriagantes o las sustancias alucinógenas siempre son dependientes, ¿cierto? Es muy difícil una persona que ya tenga el hábito de embriagarse o de consumir sustancias alucinógenas, es muy difícil de poder dejar esta situación. Entonces, cuando se agravará la conducta, cuando dentro de la investigación e indagación se encuentre que la persona vive en estado de embriaguez o iba bajo los efectos de sustancias alucinógenas y que sean dependientes, y esto ha sido determinante para la ocurrencia entonces del delito, para la ocurrencia del accidente que se presentó por culpa, y entonces la pena se aumentará de la mitad al doble de la pena, nos indica el primer inciso. Entonces, acá, ¿qué es lo que se reprocha, doctores? Con mayor pena se irá a reprochar la conducta de quien ejecuta esa acción que conlleva un riesgo sin encontrarse en las condiciones físicas, sin poderse encontrar en las condiciones mentales requeridas para poder desempeñar esa actividad que requiere de un cuidado necesario. Entonces, eso es lo que se viene a sancionar, porque fuera de que es una actividad de riesgo, tenemos o se le incrementa otra situación que es el hecho de estar bajo los efectos de bebidas alcohólicas o bajo el consumo de sustancias alucinógenas. Entonces, acá eso es lo que se va a castigar, porque si bien es cierto que se comete la conducta punible con una actividad que debemos tener mucho cuidado, como lo indica el artículo 23 de nuestra norma penal, pues mire que se le suma la situación de que no está en sus 5 sentidos por haber consumido alcohol o bebidas alucinógenas. Entonces, miren que tiene razón de ser. Siempre la norma tiene que interpretarse y tiene que dársele lógica. Si es una actividad que requiere los 5 sentidos, que debemos estar pendientes de eso, y fuera de eso, pues no tenemos la suficiente capacidad porque por el hecho de haber ingerido estas bebidas o estas sustancias alucinógenas, pues no vamos a estar aptos para poder desempeñar esta actividad que requiere de alto riesgo, y por eso se castiga con mayor severidad en ese primer circunstancia de agravación punitiva. El segundo nos dice que si el agente abandona sin justa causa el lugar, el sitio donde se cometió la conducta punible, entonces la pena también se aumentará de la mitad al doble de la pena, creo que nos indica ese segundo numeral. Y eso sucede en la gran mayoría de accidentes de tránsito. Muy rara es la persona que comete esta conducta punible
frena su vehículo, para, se devuelve a mirar qué le ocurrió a la víctima y de todas maneras la puede llevar inclusive al hospital para que se le, si quedó herida, para que se le lo revisen los médicos y le puedan inclusive salvar la vida. Entonces, mire que la gran mayoría de personas huyen del lugar de los hechos. Nosotros nos dimos cuenta allí en la estación Alcalá, creo que fue cuando ocurrió ese delito, que ese señor piloto atropelló una camioneta, y creo que en ese accidente de tránsito hubo 3 o 5 muertos, no me acuerdo, y esa persona, pues obvio, huyó porque venía en estado de embriaguez y no auxilió a las personas, sino que simplemente huyó del lugar de la comisión del lugar de los hechos. Entonces, quien abandona el lugar de la comisión de la conducta a su víctima demuestra una mayor insensibilidad social y humana. Es el resultado de renunciar al deber de solidaridad, al deber de ayuda, al deber de socorro con esa persona que ha sido víctima por culpa de él. En estos casos, el responsable de la conducta punible no solo está respetando las normas y reglamentos que regulan la actividad para prevenir estos riesgos de esa actividad riesgosa o peligrosa, sino que también huye dejando en abandono a quien ha sufrido las consecuencias de su irresponsabilidad, haciendo aún más cruel, haciendo más dañoso ese sufrimiento y al no prestar esa ayuda requerida. Acá hablamos también que en muchas ocasiones nosotros hemos dado cuenta, o en varias ocasiones, que con una simple llamada a una institución hospitalaria o de policía o a alguna autoridad competente puede evitar los resultados funestos o los resultados negativos. Todo eso se debe tener en cuenta, doctores, cuando suceda esta situación. Y mire que el hecho de colaborarle, de ayudar a una persona en accidente de tránsito, pues irá también a ser una circunstancia de menor punibilidad para cuando se vaya a procesar a esta persona. Entonces, acá habrá también una omisión en accidente de tránsito por el hecho de haber socorrido, de haber llamado a una persona, como dice, a un hospital, a la policía o alguna autoridad competente para que socorran a estas personas que estuvieron inmersas dentro de ese accidente de tránsito. Ahora bien, si hay momentos en los cuales cuando las personas llevan a los heridos o a las víctimas a los hospitales se les puede salvar la vida, y eso entonces minimizaría la situación del procesado, de la persona o del sujeto activo de la conducta punible. Pero si lo abandona, huye del lugar de los hechos y se determina que donde se hubiese socorrido a esta persona, se hubiese llevado a un centro médico, se le hubiese salvado la vida, pero como no lo hizo, esta persona murió, pues entonces se le irá a complicar más la vida al sujeto activo de la conducta pública. Bien. Existe una tercera circunstancia de agravación punitiva dentro de ese artículo 110. Dice que si al momento de cometer la conducta punible el agente no tiene licencia de conducción o le ha sido suspendida, ya sea temporal o definitivamente por una autoridad de tránsito, la pena también se aumentará en una proporción. Entonces, por eso las autoridades de tránsito siempre nos requieren la licencia y los documentos cuando nosotros vamos conduciendo un vehículo. Cuando no tenemos la licencia de tránsito o la licencia para conducir vehículo, pues entonces miren que nos van a sacar una multa, o a veces nos llevan el carro a los patios por no tener esa licencia. ¿Por qué? Porque es importante que esta persona tenga y sepa conducir un vehículo, porque si no estaríamos inmersos en un presupuesto de la culpa que es la impericia. ¿Sí o no?
Si no sabemos conducir un vehículo, estaríamos inmersos en la impericia. Por eso se solicita la licencia de tránsito, porque en la licencia de tránsito con ella damos fe de que sí sabemos manejar un vehículo, que sí podemos, hemos hecho los cursos necesarios y la licencia la adquirimos cumpliendo los requisitos de tránsito y que podemos y estamos o somos aptos para manejar un vehículo. Porque una persona que no esté apto para manejar un vehículo, pues, y no ha hecho los cursos, pues no tendrá la licencia, o la licencia la tendrá suspendida, pero hay que demostrar todo ello, doctores. O por el contrario, hasta ahora estamos aprendiendo a conducir un vehículo. Entonces, mire que esto también las primeras horas que estamos aprendiendo a construir un vehículo, pues no tenemos la suficiente experiencia, sapiencia, conocimiento de conducir o la práctica para conducir un vehículo. El hecho de que yo haga un curso de conducción no me está dando a mí la situación de poder conducir con todos los requisitos un vehículo. Al iniciar cualquier tarea, arte, profesión, oficio, nos es más difícil que cuando ya tenemos una práctica bastante grande. Eso nos sucede también nosotros en cualquier profesión. En derecho salimos nosotros con unos conocimientos teóricos y que la práctica no la conocemos muy bien y entonces vamos a cometer muchos más errores que cuando ya tenemos una práctica bastante larga dentro de nuestra profesión. Ahora bien, si nosotros no salimos con conocimientos teóricos, estoy hablando del derecho, cuando vayamos a la práctica, pues nos va a ir peor, porque si yo tengo conocimientos teóricos en la práctica, me puedo defender con los mismos conocimientos que tengo de la teoría, pero si no tengo los conocimientos de la teoría, pues no los voy a poder aplicar allá en la práctica porque no tengo un conocimiento claro de lo que es la teoría. Entonces, si ven, esas son diferencias y que debemos tener nosotros en cuenta. Entonces, decíamos que el tercer circunstancia de agravación punitiva en los accidentes de tránsito y cuando se causa un homicidio culposo es por no tener la licencia de conducción o cuando se tiene que esté suspendida sin importar el tiempo que esté suspendido. La conducción de vehículos automotores es una actividad de riesgo, que esta actividad de riesgo siempre estará sometida a una reglamentación, siempre. La reglamentación de tránsito y que debemos nosotros cumplirla. Por tanto, se exige de quienes la desempeñan unas condiciones físicas, unas condiciones mentales que sean propias, que sean adecuadas, además de una pericia y un conocimiento de las señales de tránsito para poder circular de manera adecuada. Si nosotros no conocemos, como les decía, la teoría, no conocemos cuáles son esas señales de tránsito, pues estaremos inmersos en la comisión de algunos accidentes. Si nos pasamos, por ejemplo, un semáforo en rojo, pues miren las consecuencias tan grandes. Hay personas que cuando cambia de verde a amarillo, está en amarillo, van cruzando, doctores. El amarillo prácticamente es una señal en rojo y que debemos detener el vehículo, ya sea una moto o ya sea un carro. Para eso están esas señales en los semáforos. Cuando pasa amarillo, indica que debemos detenernos inmediatamente. Pero si ustedes saben, en la práctica no lo hacen. Y sobre todo las motos. Las motos, aún así estén verde, no esperan para que pase amarillo cuando ya están cruzando esa situación. Y ahí es cuando el peatón ve que está en amarillo y cruza, y entonces se producen los accidentes. Estar en amarillo es como estar en rojo, nos está indicando que debemos parar o frenar el vehículo. Entonces, si no tenemos toda esta situación, esas condiciones físicas, mentales adecuadas, además de la pericia o la práctica, además del conocimiento de las señales de tránsito para circular de manera adecuada, pues estaríamos inmersos en la comisión de una conducta punible con culpabilidad. Entonces se deben, todo esto o estos conocimientos, doctores, que les estoy indicando, práctica, conocimiento de las señales de tránsito, también
nos dan o le dan a la persona, al conductor, que debe ser precavido, debe prevenir, porque uno debe también estar como en la situación de prevención y mirar que de pronto los peatonales también son imprudentes y pueden cometer estas conductas culposas. Por eso yo les indicaba al iniciar esta clase que, doctores, no solamente quien maneja un vehículo es culpable o responsable de esa conducta punible. Si nosotros conocemos, tenemos la pericia, conocemos las señales de tránsito, pues entonces podemos, esto es con el fin de evitar consecuencias nocivas para los peatones, porque los peatones también pueden ser imprudentes, también pueden actuar con negligencia en esta clase de situaciones. Entonces, en este sentido, la licencia de tránsito es el documento oficial que garantiza que quien porte esta licencia de tránsito es idóneo para poder conducir determinado clase de vehículo. Anteriormente, las licencias de tránsito tenían como unos grados y que nos indicaba a nosotros cuándo podemos construir vehículos particulares, cuándo podemos conducir vehículos de carga y cuándo podemos conducir vehículos ya grandes como tractomulas y toda esa situación. Entonces, esto quiere decir que quien porte la tarjeta es idóneo, tiene los conocimientos, tiene la práctica para poder conducir un vehículo. Y tiene razón las autoridades, y eso es una situación de interpretación y es lógica, ¿cierto? Porque también los peatones pueden cometer esa infracción al deber objetivo de cuidado. Y con esto, pues entonces se determinará la clase de culpa. Bien, dentro de las circunstancias de agravación punitiva, en su numeral tercero, creo, o cuarto, bueno, uno de ellos, dice que si al momento de la ocurrencia del hecho o que si al momento de la conducta punible, el agente se encontraba transportando pasajeros o carga pesada sin el lleno de los requisitos legales, entonces la pena se impondrá mayor. En este caso del transporte de pasajeros es cuando aquellos vehículos piratas no tienen los requisitos ni han adquirido los requisitos para poder transportar pasajeros y cometen algún accidente de tránsito. Entonces, por no cumplir con estos requisitos de poder transportar pasajeros, cometen la conducta punible. Ejemplo, recuerde que en los colegios, por lo general, se contratan rutas para que lleven a los chicos a los colegios, pero también hay personas que ofrecen esos servicios sin tener los requisitos que les ha expedido la autoridad competente. Si hacen sin los llenos de los requisitos y transportan a estos chicos sin ese lleno de los requisitos, cometen una conducta punible, se les agravará la conducta punible, doctores. Será una circunstancia de agravación punitiva porque no cumplen con los requisitos exigidos por las normas de tránsito. Entonces, perdón, entonces, en esta circunstancia se agravará la pena y su origen es en la vulneración de esos derechos fundamentales como es la vida, la integridad personal, y que se necesitan o se requieren estos requisitos para el conductor y con mayor proporción cuando transporta personas. Miren ustedes, por ejemplo, que se acerca la Navidad o ya llegó el mes de diciembre. Nosotros veíamos cuando no estaba esta situación de la pandemia que la gran mayoría de personas pues no somos de la capital y entonces deseamos viajar en diciembre a ver a nuestros familiares de las diferentes ciudades del territorio nacional de donde somos oriundos, ¿cierto? Entonces la capacidad de transporte no da para todas las personas que viajan. Entonces, hablemos fuera de los terminales de transporte terrestre, se ubican algunos buses que no están autorizados para llevar pasajeros y ellos lo llevan inclusive a uno con un menor precio
pero no cumplen con los requisitos estipulados por las normas de tránsito. Son piratas y si llegan a ocasionar algún accidente, pues se les agravará la conducta. Nos habla también de las situaciones de algunos automotores cuando llevan carga pesada sin el lleno de los requisitos. Pues también aquellas transportadores que tienen o llevan carga pesada de los doble troquis o mulas o camiones deben cumplir con unos requisitos para poder transportar esas cargas. Cargas que se hacen, por ejemplo, de alimentos del interior a la costa y de la costa al interior o a otras partes del territorio nacional con algunos productos. Tienen que cumplir con unos requisitos que les expide el tránsito. Si no cumplen con esos requisitos, doctores, y se ocasiona algún accidente, pues entonces esto es una circunstancia que agrava la conducta y a su vez agrava la pena. Bien. Otra circunstancia que viene a agravar la conducta y a su vez la pena del artículo 110 del Código Penal me dice que cuando o en el momento de la ocurrencia de los hechos, en el momento de la conducta punible de la gente se encontraba transportando niños o ancianos sin el cumplimiento de los requisitos legales. Creo que esto ya también lo expliqué en el inciso anterior o en el numeral anterior del artículo 110. Recuerden que para transportar niños o para transportar ancianos se deben cumplir con algunos requisitos. Entonces, si se comete la conducta punible en un accidente de tránsito donde aparecen involucrados vehículos de transporte escolar, yo les hablaba, y de personas de la tercera edad, el legislador estimó, el legislador consideró, el legislador tuvo en cuenta que desde el punto de vista de prevención, entonces deben cumplir con algunos requisitos estos transportes importantes, y si no cumple con esos requisitos, pues se agravará la conducta y se irá a agravar la pena prevista acá. Se agravará ese homicidio, se cometió el homicidio culposo por no cumplir con estos requisitos, esta clase de transportes. Será un agravante, una circunstancia de agravación punitiva por no cumplir con los requisitos. Y ojo, miren, doctores, esto es, siempre les he dicho que el derecho es de sola interpretación de la norma y es de solo colocarle lógica a estas situaciones que se pueden presentar en este homicidio culposo. Entonces, con ello, pues, doctores, hemos terminado de hablar de ese homicidio culposo que tenía en cuenta para que nosotros pudiésemos ya tener una noción clara de lo que es el homicidio culposo. Entonces, doctores, si ustedes tienen algo que aportar, porque yo sé que conocen mucho de estos homicidios culposos, o si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues lo podemos hacer, o si no, pasamos a mirar otro tipo penal importante que se da y que vulnera también algunos derechos fundamentales, vulnera el derecho internacional humanitario y vulnera muchísimas situaciones, y que hace referencia, doctores, al los delitos contra personas, que está tipificado en el título segundo, que habla de los delitos contra personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario. ¿Por qué me parece de gran importancia? Porque acá este tipo penal o las conductas que se cometan contra el derecho internacional humanitario es de conocimiento y es de prioridad y de interés para todos para todo el mundo. Entonces, ya acá vamos a hablar de algunas características de los derechos humanos, vamos a hablar de la situación histórica que ha tenido los derechos humanos, vamos a hablar de la universalidad de los derechos humanos, vamos a mirar lo indispensable que es la protección de esos derechos humanos,
vamos a mirar que estos derechos humanos tienen algunos requisitos, por ejemplo, que son inalienables, son intransferibles, son obligatorios, son integrales y complementarios, son imprescriptibles, son internacionales, son dinámicos, toda esa situación que vienen a ser como elementos normativos de este tipo penal. Entonces, si tienen alguna pregunta, algo que agregar del homicidio culposo, podemos solucionarlo en 5 minutos, o si no, le damos paso a ese título segundo del Código Penal, libro segundo, que es de los, perdónenme, los bienes y personas protegidas por el derecho internacional humanitario. Los veo como muy callados, doctores, están pensativos, no sé qué tienen hoy, mucho frío, un tintico para ese frío que está haciendo el día de hoy, y gracias por esa invitación al tintico. Doctora Gidis, ¿me va a preguntar? Buenos días, doctor. Buenos días. De mi parte, sí quisiera averiguar sobre el homicidio culposo. En el caso, digamos, voy a hacer un ejemplo. Voy a hacer un ejemplo, doctor. Digamos, en el caso mío, que yo vaya con mi familia, voy manejando el carro, tengo la licencia, todo está al día, ¿cierto? Sí. En este caso, me paso de la velocidad no permitida. Tengo un accidente, yo resulto lesionada, pero de parte de mi familia hay un muerto por culpa mía, por pasarme de la velocidad, ¿cierto? En este caso yo respondo por homicidio culposo, ¿cierto? Claro. Ojo, doctora, porque su merced está vulnerando ese deber objetivo de cuidado que tiene en esa actividad que es de alto riesgo. Doctores, el hecho de conducir un vehículo es una actividad peligrosa, es una actividad de alto riesgo, y por eso, por no tener el cuidado suficiente, doctora Gidis, se vulnera la velocidad, pasa la velocidad, pues entonces estará cometiendo un homicidio culposo en accidente de tránsito, porque su merced superó el riesgo permitido. El riesgo permitido pues es como una circunstancia de atenuación, porque yo voy dentro de los 80 kilómetros por hora que nos está indicando la norma de tránsito. Su merced, como lleva un carro de alta gama, ojo, yo tengo un amigo que tiene un carro de alta gama, que es un Porsche, es un carro de alta gama y desarrolla una velocidad increíble, y él dice, no, es que el carro me exige esa velocidad. No, señores, porque si comete una conducta punible, pues lo irán a sancionar y la circunstancia se irá a agravar, ¿cierto? Entonces, no, por eso existen las normas de tránsito, que nosotros no podemos vulnerar las normas de tránsito. Uno, tampoco podemos nosotros llevar a cabo ese riesgo no permitido, que es aumentar la velocidad del riesgo permitido, que es a más de 80 kilómetros por hora. Su merced va a 140 o a 130, y hay algunos vehículos que uno va y no se siente la velocidad. En algunos vehículos uno no siente, mientras que en otros vehículos se aumenta ya a 100 o a 110, se nota la velocidad y le da uno miedo y empieza a frenar. Y es que para eso está, doctores, el velocímetro, porque uno le va indicando la velocidad y del riesgo permitido, y cuando uno vulnera esa situación. Claro, doctora, ahí estaría cometiendo un homicidio culposo, porque no tuvo presente el deber objetivo de cuidado en el hecho de manejar su vehículo. Y ahí sería, doctor, qué pena, y ahí sería culpa con representación, ¿verdad? Sí, habría que determinar, doctores, porque si la doctora se da cuenta que con esa velocidad puede causar un daño Claro. y se imagina ese daño que puede causar, sería una culpa con representación. Pero si la doctora no se representa eso que puede causar un daño, y que siempre ha manejado a 110 kilómetros por hora y no se y nunca le ha pasado de nada y no se representa el daño, pues vendría a ser una culpa sin representación. Por eso, doctor Alejandro, siempre, y a todos ustedes les digo, debemos indagar, debemos investigar para poder determinar exactamente con veracidad cómo se cometió la conducta punible. Y eso hay muchas situaciones.
pues como le digo, habrá pruebas testimoniales por el frenado que hizo la doctora, ¿cómo se denomina? La distancia desde el momento que inició a frenar, la forma como dio vueltas el carro, eso hay muchas situaciones. Además, dentro del proceso se llamará a la doctora mediante interrogatorio de parte que se hace bajo la gravedad del juramento y que si se llega a saber que mintió bajo la gravedad del juramento, pues se le tipifica otra conducta punible que tendrá privación de la libertad también. Mire que ahora hay muchísimas formas de poder probar la ocurrencia de un delito o de una conducta punible. Ahora no es como antes, hoy en día ya la tecnología, doctores, nos puede llevar casi a un 99% de certeza de la manera o forma como se cometió la conducta punible. Hoy en día existe la técnica, la tecnología. Mire, por ejemplo, para los homicidios, para los accesos carnales violentos, está algo que se llama ¿cómo es? La criminalística, y está dentro de la criminalística está la situación del ADN que puede determinar mediante fluidos corporales, mediante el análisis de ADN de un cabello, y se puede llevar a cabo y conocer a la persona responsable o culpable de la conducta punible. Si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, en Estados Unidos el ADN se aplica en muchísimos de los homicidios y en Estados Unidos se le inicia esa acción penal que es la persecución a la persona responsable o culpable de la conducta punible hasta que se encuentre. Ya se han dado casos que la persona cometió la conducta punible cuando tenía 19, 20 años y lo capturan cuando tiene ya 60 o 65 años. Mire que allá la justicia sí cumple con el objetivo fundamental de aplicarla muy bien. Doctor Arias. Doctor, buenos días. Usted ponía un ejemplo de una circunstancia de agravación punitiva cuando, digamos, se comete un homicidio culposo en accidente de tránsito, pero esta persona, digamos, no porta su licencia, o mejor el caso que yo quiero exponer es cuando esta persona tiene su licencia suspendida. Digamos, entendiendo que la licencia se suspende, un ejemplo, porque tenga 3 infracciones durante el año. Eso es un incumplimiento a una orden administrativa, esa suspensión de esa licencia. En el momento en que se cometa ese homicidio, aparte del agravante, que es el tener la licencia suspendida, ese incumplimiento de esa orden administrativa, ¿qué más le puede generar? Doctores, recuerden que acá en un homicidio culposo yo les decía que se pueden imponer por parte del juzgador una sentencia condenatoria privativa de la libertad, ¿cierto? Como tienen la licencia suspendida, pues también le podrá imponer como accesoria o como principal, dependiendo la discrecionalidad y la autonomía del juez, le podrá colocar otra que es el hecho de no conducir vehículos por diferente tiempo. Si tiene la licencia suspendida, doctores, pues le aumentará el hecho de poder conducir vehículos durante un determinado tiempo más, ¿cierto? Porque está cometiendo dos situaciones. Una, que es la infracción al deber objetivo de cuidado, y otra por no tener o tener suspendida la licencia y sin embargo está conduciendo un vehículo teniendo suspendida la licencia, que si se suspende la licencia es con el fin de que no siga conduciendo vehículos, ¿cierto? Entonces le impondrá una como principal el hecho de no conducir vehículos por un tiempo mayor al que tiene de la licencia suspendida, o le impondrá una privación de la libertad más una accesoria que es suspenderle la licencia por un tiempo mayor. Esto más o menos lo voy a comparar con la profesión de nosotros, doctores. A nosotros el Consejo Superior de la Judicatura, no vayan a escribir adjudicatura porque eso me ocurrió el fin de semana pasado, el sábado en Villeta, que le estaba dictando un poder a una niña de ahí, me escribió adjudicatura. Y ojo, porque también mire cómo comete uno de errores.
No leí lo que escribió porque yo confié en que la niña me escribía exactamente lo que yo le estaba diciendo. Resulta que me escribió eso de adjudicatura y yo simplemente le hice corregir, ¿cómo se llama? Cuando quede proporcionado el escrito en la hoja de oficio, le dije, ¿cómo? Justificado, doctora Natalia, gracias. Para eso es que necesito que me colaboren. Yo vi nada más porque me quedó muy hacia arriba y la firma quedaba casi en la mitad de la hoja. Entonces le dije, miré solo ese error y le dije, justifíqueme esto porque quiero que quede proporcional la margen de arriba con la margen de abajo y quede proporcional para firmar, quede proporcional toda esa situación. Pero no leí porque confié que la niña escribía exactamente lo que yo le estaba dictando. Llegué a Bogotá y voy a leerlo y me doy cuenta que había escrito del Consejo Superior de la Adjudicatura. Error mío. Siempre, doctores, debemos leer todo, todo, todo. Entonces, pues no me sirve. Qué pena presentar un poder ante una autoridad judicial competente que es, primero que todo, se va a dar cuenta la fiscalía y segundo, pues el juez que lleve a cabo el proceso. Y va a decir, ¿cómo así que este abogado me va a colocar qué adjudicatura? Entonces me tocó cambiarlo. Bien, pero ¿a dónde voy? Doctores, a que nosotros cuando nos graduamos cumplimos con todos los requisitos exigidos por las autoridades educativas competentes, cumplimos con todo lo relacionado dentro de la universidad, pues presentamos unos documentos ante el Consejo Superior de la Judicatura para que ellos me otorguen mi licencia de profesional de abogado. En un principio nos van a otorgar la provisional, ¿cierto? Mientras otorgan o expiden la licencia definitiva. Con mi licencia definitiva, si cometo alguno de los, o vulnero alguno de los requisitos que tiene la ley 1123 del 2007, que es el Código Disciplinario del Abogado, y ahí nos indica cuándo podemos nosotros estar en contra de la norma, cuándo podemos nosotros cometer alguna situación disciplinaria, cuándo nosotros podemos cometer un delito y también vamos privados de la libertad. Si cometemos alguna infracción de estas que están tipificadas ahí, nos van a suspender la licencia de abogado. Nos las pueden suspender por 2, 3, 6 meses, etcétera. Cuando nos suspenden la licencia de abogado es que no podemos trabajar como abogados. De igual manera, cuando nos suspenden la licencia de conducción, no podemos conducir vehículos. Ahora bien, si nosotros nos suspenden la tarjeta de abogado y seguimos actuando como abogados, pues estamos cometiendo otra conducta punible porque no podemos actuar como abogados porque tenemos la tarjeta suspendida. Igual con el vehículo. Si nosotros actuamos como abogados teniendo nuestra tarjeta suspendida, pues nos van a castigar esta situación porque no nos permiten actuar como abogados. Y nos pueden suspender la licencia profesional de abogado por un tiempo mayor. Y si seguimos cometiendo el mismo error, pues doctores, nos van a suspender la licencia definitivamente. Entonces, todas estas son conductas que nosotros debemos prevenir y evitar, porque la misma norma nos está indicando que si seguimos cometiendo estos errores, seguimos cometiendo estas conductas, pues nos van a sancionar con mayor severidad y por eso es que se agrava la conducta y al agravarse la conducta se nos agrava la pena. Entonces, en este caso, doctor Arias, pues tenemos suspendida la licencia y sin embargo manejamos y ocasionamos un accidente y lesionamos o cometemos mediante ese accidente un homicidio, pues se nos irá a agravar la conducta y nos irán a imponer otra sanción de mayor tiempo suspendida la licencia. Recuerden siempre, doctores, que un vehículo es un arma con la cual de pronto podemos cometer estas conductas punibles culposas. Ahora bien, ha habido casos mediante los cuales la persona utiliza su vehículo y dolosamente atropella a una persona para quitarle la vida. Acá ya no sería un homicidio culposo, sino un homicidio doloso. Cuando utilizo
el vehículo como un arma y hago el procedimiento del iter criminis, ideo que con el vehículo voy a quitarle la vida a una persona, preparo, organizo y ejecuto la conducta punible. Me hago frente a su casa, lo vaya pasando o cruzando la vía, acelero y voy y le quito la vida con el vehículo. Ojo, acá ya no sería un homicidio culposo, sino un homicidio doloso. ¿Sí ven? Por eso... Profe, qué pena. Permítame ya, doctor, lo atiendo, doctor Cristian, después de la doctora Valentina y de la doctora Gidis, que me voy, y es que ya están cansados con la mano arriba. Ya, doctor, lo atiendo. Doctora Valentina, doctora Gidis y después el doctor que me acaba de hablar. Profe, disculpa, yo tengo una pregunta respecto a lo que tú dijiste de perder la licencia como abogado. En ese caso, ¿tendrían que volver a hacer toda la carrera o podrían homologar? Ojo, doctora, en el evento de la suspensión no hay problema. Si se suspende por 6 meses o por 2 años, le ocurrió eso a un amigo que se la suspendieron por 2 años, se la han suspendido por 4 meses y durante los 4 meses siguió ejerciendo como abogado y se dieron cuenta y ¿cómo se dice? Ante el Consejo Superior de la Judicatura, no lo denuncian, sino ¿cómo se hace? Es una queja, bueno, no sé, se me olvida en este momento. Estaba suspendida por 4 meses, siguió ejecutando sus funciones como abogado, se dieron cuenta y lo sancionaron por 2 años. Y le dijeron, si durante estos 2 años ejerce la profesión como abogado estando suspendido, se lo suspendemos definitivamente. Cuando es una suspensión temporal, cumplida la suspensión, ya puede nuevamente y se normalizan sus funciones y puede ejercer nuevamente la función como abogado porque ya cumplió con esa pena o con esa sanción que le impusieron, ¿vale? Pero cuando se suspende definitivamente, pues dice la norma que definitivamente ya perdió, ya no puede actuar en ningún momento ni en nada, ni cumplir las funciones ni los roles como abogado. Dice la norma que para volver a obtener una licencia tendrá que nuevamente iniciar su carrera de derecho común y corriente, los 5 años, los 3 años y medio, los 6 años, para obtener nuevamente su tarjeta profesional como abogado, porque la primera ya no sirve y está suspendida. Eso es lo que indica la norma, ¿vale? Doctora... Doctor Edgar, Mire, una cosita pequeña. permítame, doctor Javier, la doctora Gidis, después el otro doctor y después así doctor Javier. Perfecto, sí, señor. Doctora Gidis. Buenos días, doctor. Eso en este caso, vuelvo otra vez al carro. Tengo una duda Sí, yo soy dueña del carro y le presto el carro, digamos, a mi hermana que tiene papeles todo al día, ella tiene licencia y todo. Y uno nunca sabe, pasa un accidente, en este caso se muere mi hermana. Yo debo obligarme a responder por ser la hermana y dueña del carro, pues porque sabemos que en este caso el SOA no responde por todo, sino por cierta parte. Entonces, como mi hermana pues es la que es la del daño, pero yo como soy hermana y ella no tiene más, digamos, esposo o marido, no tiene nada, sino su familia, que son su mamá y sus hermanos, yo debo obligarme a responder por ese accidente que hubo. Ojo, doctora. La norma me dice que yo no tengo por qué responder por la negligencia o culpa de otra persona. Quien comete la conducta punible es quien debe responder. Ejemplo, yo no puedo responder por los delitos culposos que cometa mi hermano. No tengo ni la norma me da para responder por ello, porque estaríamos exculpando a la persona que cometió la conducta punible. ¿Cierto? Doctor, y en este caso, pues ella falleció y yo he escuchado que pues si esa persona como ya falleció y no, pues no se puede responder, entonces recae a la familia, ¿cierto? Esa es mi pregunta. Ojo, recuerden que en cualquier conducta punible, cuando se va a indemnizar a la víctima, hay víctimas que no pueden recibir esa indemnización, por ejemplo, como en el caso suyo, la señora como está muerta, ¿cómo se va a indemnizar? Pero sí habrá la indemnización extensiva a la familia, es decir, a los familiares que sufrieron el daño, los hijos, el esposo, quien sea, pues se tendrá que indemnizar a la víctima y por eso se denomina una indemnización extensiva a la familia, porque la víctima, pues en este caso ya no puede recibir esa indemnización.
Entonces, en ese caso sí se tiene que indemnizar a las víctimas, a las familiares, perdón, a los Por eso, familiares. entonces yo debo obligarme, doctor, porque pues como no está esa persona que era mi hermana y falleció, y yo soy familiar de ella. Pero es que mire, doctora, que usted no fue la que cometió la conducta punible. Quien cometió la conducta punible está muerta. Ahora bien, hay una situación en la norma que dice que uno debe proporcionarle ayuda, socorro, auxilio, alimentos, ya sea a los ascendientes, a los descendientes y a los colaterales. Si por ese accidente queda la familia de la señora que murió en situación de vulnerabilidad, y usted quiere colaborarle, no es porque la ley, bueno, en unos casos la ley lo obliga a uno y en otros casos es porque uno voluntariamente quiere colaborarle a su familia. Si su hermana no tiene, o la familia de su hermana no tiene otros medios y la única que sustentaba a la familia era su hermana y usted es su familiar más allegado, pues por un lado la norma, si ve que usted tiene los medios para poderle colaborar, la norma le exigirá. Pero si usted voluntariamente quiere colaborarle, también es permitido, ¿vale? Doctor, ahora sí, ¿con quién vamos? Con el Yo, profe. doctor. Yo, profe. Doctor Cristian. Sí, profe, lo que pasa es que quería hacerle una consulta con respecto a lo que usted estaba hablando del vehículo, que el vehículo era un arma. O sea, ¿es catalogado un arma realmente? Porque pues Claro. tengo entendido que según su significado al ser un vehículo automotor, su destinación no es para causar daño, sino para el tema de la movilidad. Entonces, ¿hasta qué punto es catalogado? Lo digo porque hubo un caso en Argentina donde estaban imputándole cargos a una persona porque estaba conduciendo una Land Rover a más de 200 kilómetros por hora. Entonces, cuando hacen la salvedad de que él anda en un arma, el abogado que lo está representando inmediatamente dice que, según la Real Academia, o sea, un carro es un vehículo automotor, más no un arma. ¿Sí? Ya Ojo, que lo doctor. estuviesen implementando de X o de Y manera, es diferente a que sea catalogado como un arma. Entonces, por eso hago la pregunta, profe. Doctor Cristian, yo hice la salvedad. Un vehículo es una situación peligrosa. Cuando se utiliza un vehículo con dolo para cometer una conducta punible, se determina que es un arma. Ojo, yo adquiero un revólver, ¿cierto? No siempre un revólver se compra para cometer una conducta punible de homicidio, causarle lesiones personales a otra persona, ¿cierto? Pero cuando la utilizo con dolo para quitarle la vida a otra persona, se tipifica como arma como tal. El vehículo es igual, doctor, si bien es cierto que la destinación del vehículo es para transportar personas, para poderse trasladar uno de un lugar a otro, según lo que usted me indica de la Real Academia de la Lengua, perfecto. Pero cuando yo quiero quitarle la vida a una persona y utilizo el vehículo para atropellarla, estoy hablando de un arma con la cual le estoy quitando la vida a una persona. Ahora bien, yo compro un cuchillo para la cocina. Mire que su destinación es diferente para pelar papas, para pelar toda esa situación. Pero cuando yo compro el cuchillo, o mejor, lo utilizo después de haberlo comprado, que no lo compré con esa intención, lo utilizo para quitarle la vida a otra persona, pues se me está convirtiendo en un arma. Cuando yo compro un bate para jugar béisbol, pues lo estoy comprando porque tiene una destinación que es jugar béisbol. Pero si cuando yo dolosamente quiero quitarle la vida a una persona con este bate que lo compré simplemente para jugar béisbol y lo utilizo dolosamente para quitarle la vida a otra persona, se me está convirtiendo en un arma. Ahora bien, vamos a hablar del vehículo. Claro, yo compro esa Land Rover que usted me dice que es un carro de alta gama, bueno, si voy a alta velocidad, pero no tengo, doctor, la intención de quitarle la vida a una persona, simplemente se atravesó una persona y por la misma velocidad no tuve el tiempo necesario para frenarla o tenía los frenos largos y no tuve la oportunidad, pues mire que se está cometiendo un homicidio culposo en un accidente de tránsito por imprudencia o por negligencia o por impericia. Pero cuando yo tengo esa camioneta que usted me habla, y pienso quitarle la vida al vecino
atropellando con mi vehículo, pues se convierte en un arma mediante la cual le voy a quitar la vida a esa persona. ¿Sí? Una cosa es la situación culposa y otra es la dolosa. Si yo utilizo mi carro y hago toda la ideación, preparo todo, miro a qué hora sale el vecino, dónde cruza la avenida, y en ese momento cruzar la avenida es cuando acelero y lo atropello, pues mire que se está convirtiendo en un arma para quitarle la vida a esa persona. Ojo, no es por la destinación del vehículo, es por el uso del vehículo doloso para poderle quitar la vida a una persona. Yo ideé quitarle la vida a esa persona. Y recuerden que en la preparación yo obtengo el arma que sea idónea para poderle quitar la vida a esta persona. Un carro es idóneo, claro. Y si lo utilizo dolosamente porque sé que el hecho de atropellar a esa persona le quito la vida y utilizo la voluntad para quitarle la vida a esa persona, se convierte en un arma, doctor. Eso nos dice la ley. Bueno, bien, doctora Valentina. No, profe, ya me la había respondido, mi pregunta, que no se me Listo. olvidó bajar la mano. Ah, bueno. ¿Y no está cansada de tenerla arriba, doctora? Listo, doctor Javier, ahora sí. Muy amable por la oportunidad, doctor. Frente al tema relacionado a nivel de los abogados cuando ya están titulados, lo que se lleva es un proceso disciplinario en el Consejo Superior de la Judicatura. Y tengo entendido que la suspensión es temporal y la cancelación es definitiva. Sí, sí, la suspensión siempre algo se suspende temporalmente. Y entonces, ya no la habría situación de cancelación, recuerde que nuestro idioma tiene muchísimos sinónimos, ¿cierto? Si yo hablo de una suspensión total, pues estoy haciendo una cancelación de esa tarjeta profesional. Y se suspende, y cuando se suspende, en este caso la licencia de tránsito o se suspende la licencia de abogado, es que no podemos cumplir con las funciones de abogado y en el evento del vehículo no podrá conducir vehículo, ¿cierto? Eso es obvio en esa situación. Gracias, doctor Javier. ¿Alguien más? Doctores. Qué chévere, ya se entendió todo, ya hay preguntas, algo que aportar. Mire que todos estos ejemplos nos dan para poder aclarar estas situaciones de las conductas punibles que se puedan cometer. Y doctores, en todos los delitos, sin importar el que sea, debemos tener la certeza y el convencimiento de la manera como se cometió la conducta punible, de la manera en que actuaron las personas que cometieron la conducta punible para poder determinar la coautoría, la complicidad, todo eso, mire que es importante, tengan en cuenta los dispositivos amplificadores del tipo, siempre tengan en cuenta esto en cualquier conducta punible, porque hay que determinar autor, coautor, la clase de autoría, si fue mediata, si fue mediante aparatos organizados de poder, si fue mediante representación. Miremos la coautoría, si fue propia o impropia. Miremos la complicidad, el grado de ayuda que se dio en la comisión de esa conducta punible. Miremos en este caso el homicidio preterintencional, culposo, doloso, para poder identificar muy bien cada una de estas conductas punibles. Por eso siempre les digo, debemos actuar con muchísima responsabilidad, debemos actuar con cautela, no llevar a cabo conceptos a la deriva, porque me parece, debemos estar claros en cada una de estas situaciones y sobre todo en derecho penal. Hay que mirar, doctores, porque podemos cometer errores, claro, el error es de humanos, pero si no estamos conscientes, si no hacemos un estudio responsable de la manera, las circunstancias, el tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, podemos estar privando de la libertad por negligencia de nosotros a una persona que es realmente inocente de haber cometido esa conducta punible. Ustedes saben que hoy en día las cárceles hay personas que realmente no cometieron la conducta punible y por falta de estudio, por falta de
trabajo de los abogados, simplemente los dejan privar de la libertad sin haber hecho un estudio, un trabajo responsable. Eso es grave, esta situación. Yo tengo alguno, por ejemplo, en la situación de delitos contra la integridad y formación sexual, doctores, donde, por ejemplo, el señor abandonaba a la esposa y ella, por desquitarse del esposo, convencía a su hijo menor para que dijera que el papá la tocaba, que estos vienen a ser actos sexuales abusivos, que la tocaba, convenció tanto a la menor que la menor, en todas sus entrevistas que hacía con los psicólogos, decía que sí, que el papá la tocaba, que toda esa situación. Privaron de la libertad a esta persona a 9 años sin ser responsable. Cumplió la niña a los 15 años y ya le pesa toda esta situación, se arrepiente, llora y mira todo esto, y se dieron cuenta que era que la mamá la ha convencido para que, por desquitarse del marido, lo colocaron privado de la libertad. Esto no se hace, doctores. ¿Pero qué se dio cuenta la justicia? Pues que esto sucedía sobre todo en estas separaciones, y que la gran mayoría de mujeres hacían esto porque, por lo general, en una separación la mujer es la que se queda al cuidado de los menores, ¿cierto? En la gran mayoría de eventos. Hoy en día no, ya el padre también tiene esa misma responsabilidad, pero anteriormente la gran mayoría de las mujeres, cuando existía esa separación, se quedaba con los menores y el señor se iba. Entonces la mujer, por desquitarse, colocaba esta, o le imputaba o denunciaba a su esposo por desquitarse de él, estas situaciones. Como era tan reiterativo esta situación, las autoridades empezaron a indagar, a investigar, y se dieron cuenta que en la gran mayoría de casos estas denuncias eran falsas por parte de las mujeres, que no era cierto. Y yo creo que un padre que haga esto con un hijo, pues hombre, ya no es normal, y pues sí hay casos que suceda esta situación, pero de algunas personas de bien que trabajan, que son honestas, que son normales, pues entonces ocurría mucho esta situación y denunciaban, y mire, privado de la libertad esta persona no le habíamos podido hacer nada para que obtenga la libertad. Lleva ya como 4 años privado de la libertad, porque, a ver, de 9, 10, 11, como 5 años, y no se ha podido hacer nada, doctores. Primero que todo porque la ley 1098 nos indica que no habrá ningún preacuerdo ni negociación con esta clase de personas victimarios. Entonces no se ha podido, porque mucha gente les hago este comentario y me dice, no, ya cumplió las 3/5 partes, solicite la domiciliaria. No, doctores, por eso hay que interpretar la norma. La ley 1098 no permite nada de eso, y tendrá que pagar toda la pena que le impuso el juez. Y no ha sido posible. Hoy la niña llora, va y lo visita, llora, le pide excusas. La esposa también, el señor no quiere saber nada de la esposa. Mire el daño tan grande, privar a una persona injustamente a 9 años de cárcel por algo que no cometió. Por eso les digo, doctoras y doctores, tomen con responsabilidad todo lo que les confíen a ustedes para la defensa de esos derechos fundamentales, sin importar la materia, el área. Si es laboral, doctores, hay que indagar, investigar al máximo qué sucedió, si realmente existió ese acoso laboral de la ley 1010 del 2006. Si hubo un acoso sexual, doctores, también hay que indagar, investigar, mirar todo lo posible para estar seguros de que sí existió ese acoso laboral o ese acoso sexual. De pronto es porque la señora quería acceder a un puesto y el jefe inmediato superior le dio la oportunidad a otra señora. Entonces esta, por vengarse, dijo que el señor la acosaba sexualmente. Y vamos a ver que no era cierto. Doctores, mucho cuidado. La privación de la libertad de una persona injustamente es grave. Es como estar uno privado, como la muerte en vida. Primero que todo, por los peligros que hay en los centros carcelarios, el hacinamiento, hoy en día el peligro de la contaminación,
Todo eso tenemos que poner presente, doctores, y nosotros debemos proteger esa dignidad humana y esos derechos fundamentales de quienes confían en nosotros. Yo creo que les indicaba que aún después de haber sentenciado a mi cliente, después de la sentencia tengo que estar pendiente para la protección de los derechos fundamentales. Por ejemplo, me condenan a mi cliente y tengo que estar en contacto con la familia de mi cliente, no solamente porque ya me pagó, ya lo olvido, no. Debo estar en contacto con la familia. ¿Cómo está Pedrito Pérez? ¿Cómo le va en el centro carcelario? Dígale que se porte bien para poder, cuando cumpla las 3/5 solicitar la domiciliaria. Y en ese contacto de pronto me dicen que Pedrito Pérez está muy enfermo, pues entonces mire que hay que velar por la protección de la salud de Pedrito Pérez y debemos entonces solicitar la conmutación o el cambio de esta pena privativa de la libertad en centro carcelario por el hospital o por el domicilio, que es donde se podrá atender y brindarle todos los cuidados a esta persona. Y se podrá solicitar esto cuando sea una enfermedad grave. Entonces mire que hasta allá va y hasta allá se extiende esa protección de los derechos fundamentales de nosotros como abogados. Quítense de la mente ese signo pesos, doctores. Si bien es cierto que debemos cobrar por nuestros trabajo, pues también no hay que cobrarle más al cliente de lo que permite la norma. 2, hay que cobrarle al cliente lo justo y también velar porque esa protección de los derechos fundamentales lleguen más allá de habérsele causado o habérsele privado de la libertad, porque ellos nos requieren, doctores. Si se enferma y no estamos pendientes, ¿a quién acude la familia? Tiene que buscar otro abogado y ese abogado le va a cobrar un pocotón de plata también por solicitar esa conmutación o esa sustitución de la pena privativa de la libertad por enfermedad, por la del hospital o por la del domicilio, porque acá está en juego la dignidad humana. Y si no se atiende rápido a esa persona, se nos puede morir en la cárcel, en el centro de reclusión. Y mire que hasta allá va la protección de los derechos fundamentales. No solamente en el hecho de cobrar por nuestro trabajo, que eso también lo permite la norma, el hecho de cobrar y cobrar con responsabilidad, sino también ir en la protección de los derechos fundamentales de estas personas más allá de la privación de la libertad. Entonces, esto es, doctora Alejandra. Doctor, buenos días. Qué pena para pedirle un favor. Es que tengo una cita para una cirugía. A ver si me puedo retirar de la clase. Claro, doctora, claro. Dios le pague, doctor. Ya la damos por terminada ahorita por ahí en 3 minuticos si no hay más preguntas o más aportes. Gracias, doctor. Listo. Feliz tarde. Igual, gracias. Entonces, mis queridas doctoras y mis queridos doctores, entendido el tema de hoy, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Alguna otra? Si ve cómo habla uno de mal, dice que algo otra, no, alguna otra. O si hay algún aporte, doctores, con todo gusto. No, en serio, uno comete muchos, dice que algo otra, no, es alguna otra. ¿Sí ve cuántos errores comete uno? Pero menos mal que cae uno en cuenta y corrige y ya nunca se le ya con la corrección de los errores que uno comete, pues los tendrá presentes y no volverá a cometer otros errores. Entonces, y eso se oye más, algo otra, uy, ¿qué es eso? De la tierrita, profe, dicen por ahí. Sí, de la tierrita. Entonces... Nos pasa a todos y nos seguirá pasando, ¿no? Doctor Ricardo. Doctor, yo hace rato quería, digamos, manifestar cuando hablaban del tema de la licencia de conducción cuando se la suspendían. Sí. Precisamente ayer hablaba alguien, no recuerdo quién fue quien expuso, que ese es un tipo penal, ¿no? Que es no recuerdo si es desacato a resolución administrativa o judicial, claro, ¿no? Claro. Que más allá de la pena, digamos, o por el tema de la culpabilidad, sino es más un tipo penal que está infringiendo al conducir con la licencia suspendida. Entonces, no, sí, claro. Porque ayer hablábamos de eso, ¿no? Claro, doctor Ricardo, porque es que mire, no le compete al derecho penal suspender las licencias de tránsito. Le corresponde es a una situación administrativa y a las mismas leyes de tránsito. Por eso hablábamos que
en materia de derecho pues hay diferentes ramas y que cada una de ellas pues tiene la solución de los derechos fundamentales que se violen en cada una de las ramas. Acá se está vulnerando las normas de tránsito. Entonces la situación del tránsito le irá a imponer esta sanción de suspenderle la licencia porque ha infringido una norma de tránsito que está y se está aplicando dentro de nuestras actividades diarias. Lo mismo, doctores, cuando se pasa un semáforo en rojo, si no, con el hecho de vulnerar esta señal de tránsito no causa ningún o no vulnera ningún derecho fundamental de otra persona, pues entonces las normas de tránsito son las que irán a sancionar a esta persona que violó esta norma de tránsito por pasarse un semáforo en rojo. Ahora bien, si con esta vulneración de esta norma de tránsito, que es vulnerar o pasarse el semáforo en rojo, causa un daño a un bien jurídicamente protegido, pues ahí sí irá a intervenir la norma penal. Siempre les he dicho, toda rama del derecho pues cumple unas funciones, ya sea administrativa, ya sea normas de tránsito, ya sea familia, ya sea constitucional, ya sea las personas que vulneren el título 11 que está en el Código Penal, que se agrega hace muy poco tiempo, ya sea cuando se vulneren recursos naturales. Mire que todos tienen unas funciones y unos roles fundamentales para castigar a la persona que con su actuar, con el despliegue de esa conducta, causa un daño a un bien jurídicamente protegido. Los bienes jurídicamente protegidos están tipificados en todo el título, en el libro segundo del Código Penal. Cuando se despliega una conducta y vulnera ese bien jurídicamente que está protegido, pues es cuando se irá a castigar por cada una de las ramas del derecho, dependiendo cuál fue el bien jurídicamente protegido tutelado. En este caso, vulneró una norma de tránsito, pues entonces la norma de tránsito es quien irá a castigar mediante la suspensión a esta persona. Bien. Pero doctor, pero digamos, escúcheme, yo me hacía referencia era más hacia el tipo penal directo que realiza la persona o el sujeto, en el entendido de qué, en el entendido de que ya tiene una sanción administrativa, mediante una resolución administrativa le suspendieron su licencia de conducción, ¿sí? Motivo por el cual, y aún así, omite esa resolución administrativa y sigue conduciendo común y corriente. Ayer lo hablaba en la exposición, que eso creo que no recuerdo si es desacato a resolución administrativa, es que no recuerdo bien el tipo penal que ayer expuso la última compañera, ¿sí? Que es o a resolución judicial o a resolución administrativa. Sí, claro, no claro. tiene que, digamos, hay una cosa, efectivamente, como bien lo hablaba ahorita, el tema de las contravenciones en términos, digamos, de movilidad. Pero en el ejercicio, digamos, donde puede intervenir el derecho penal es directo, ¿no? Pero mi pregunta va hacia dónde. Hacia, por ejemplo, esta persona comete o vulnera un bien jurídicamente tutelado, por ejemplo, el de pasarse en el semáforo en rojo, pero aún así se da cuenta, llamémoslo la gente de tránsito, que tiene la licencia de conducción suspendida. ¿Cuál sería la pena principal y la accesoria? ¿O cuál sería el delito principal? ¿Desacato? Pues, habría que mirar cuáles son los delitos que tienen cuáles son las sanciones que tiene las normas de tránsito para esta persona que infringe nuevamente esta ley. Yo no las conozco cuáles son las sanciones. Yo conozco del derecho penal, pero no sé si esta persona tiene suspendida su licencia y vuelve a conducir y comete otra infracción. No sé si tendrá alguna circunstancia ya dentro de las normas de tránsito para que se le agrave la conducta. No sé cuáles serán los castigos o las penas que da la norma de tránsito para sancionar a esta persona que nuevamente incide en manejar o conducir un vehículo y comete otra infracción a las normas de tránsito. Entonces, las normas de tránsito tendrá esa sanción para que esta persona se vuelva a sancionar porque ya está sancionado. Ahí sí, la verdad, doctor, excúseme, no tengo el conocimiento de las sanciones de las normas de tránsito que irán a imponer allá. Yo conozco excúseme, doctor, yo conozco de derecho laboral, de pensiones
y de derecho penal, pero No, no doctor. tengo conocimiento de la sanción que le irán a imponer allá por infringir nuevamente esa regla o esa norma. No, doc, es que yo no sé si es que yo no me he hecho, digamos, de pronto entender, ¿sí? Y es si de pronto algún compañero de ayer, digamos, de los, es que no recuerdo el artículo en la exposición última de ayer, ¿sí? Y era eso, cuando si alguno lo puede, digamos, me puede ayudar con el tema, y es ese desacato, o sea, no con las contravenciones de tránsito, ¿sí? Sino es el desacato a esas resoluciones administrativas, ¿sí? Que es un tipo penal. ¿Sí? Entonces, ahí es, digamos, mi pregunta es si eso, ahí interviene más el derecho penal, más no el administrativo, ¿sí? O sea, Doctor, es más el mi pregunta. derecho, Voy a revisar para ver si de pronto mañana lo logro. listo, listo. Doctor, el derecho penal siempre irá a intervenir cuando se vulnere un derecho fundamental o se cause un daño a un bien jurídicamente protegido. Si la persona está suspendida su licencia y conduce un carro y pasa un semáforo en rojo, acá está vulnerando situaciones de tránsito, pero al pasar ese semáforo en rojo, si causa un daño a una persona, a un peatón, interviene el derecho penal. Pero esa sanción por estar suspendido únicamente le compete a las situaciones, normas de tránsito. Bueno, sin Doctor, embargo, ya lo averigüe y encontré. con todo gusto mañana miramos. No, ya lo encontré, sí, efectivamente es el 454, es el fraude a resolución judicial o administrativa. Ah, bueno, ¿y qué dice? Dice, el que por cualquier medio sustraiga el cumplimiento de obligación impuesta a resolución judicial incurriría en prisión de 1 a 4 años y multa de 5 a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Sí? Entonces, esa resolución es tanto judicial como administrativa, entonces es donde efectivamente el tipo penal sí está enmarcado en el derecho penal. Era eso, doctor, únicamente. Listo, ok, gracias. Doctores, nos vemos mañana. Muchas gracias por asistir a la clase y hablamos el día de mañana. Cuídense mucho. Doctor, la foto para que no se le olvide. Ya la tomé, doctor Alejandro. Hay unas personas agachadas, otras que me ocultaron la cámara, pero bueno, ya la tomé, no hay problema. Vale, gracias. Gracias, doctor. Chao, nos hablamos.